haber ciudad en el mundo que se haya resistido a los encantos del tango. Sin embargo, por ciertas circunstancias, hay que destacar especialmente algunos lugares. Hay historias por allí que uno encuentra que el tango nació en tal barrio, hay aventurados que dicen que nació en tal esquina de pronto, ¿no? El tango es un hecho cultural. Como hecho cultural yo creo que nació en una geografía cultural que es el Río de la Plata y tiene su explicación, porque el tango es el entrecruzamiento de la Pampa y el río, como una suerte de plata, de puente de plata, que es la unión. Buenos Aires, por ser la ciudad natal del tango criollo, es el sitio principal del tango. Raúl González Tuñón decía que era la ciudad que más canciones había generado, la más cantada por sus poetas. Su geografía, sus barrios y suburbios fueron testimonio de letras memorables. En Mi Buenos Aires querido, el retorno es el remedio para todas las amarguras. Mi Buenos Aires querido, cuando yo te vuelva a ver, no habrá más penas ni olvido. Y el afecto se compara con la amada, a la que se quiere más con la distancia. Buenos Aires, cual una querida, si estás lejos mejor hay que amarte. Mi relación con el tango comenzó como la de todos los jóvenes que en esta ciudad vivían antes de los años 60, es decir, que el tango era todavía una expresión muy popular, como más popular yo creo que ahora, y que había una gran cantidad de orquestas, etcétera, y de cantantes que me eran familiares en ese momento, ¿no? Pero una vez que me fui de Buenos Aires, esa relación se cortó. ¿Ama Buenos Aires al tango? Pienso que sí, quisiera creer que sí. A veces tengo mis dudas, pero que le sirvió de tanto de tema al tango. El tango se cansó de cantarle a Buenos Aires. Una vez Eladia Blasquez había hecho una pequeña recopilación, estábamos charlando y en una pequeña recopilación así llegó a contar cerca de 400 temas que mencionan a Buenos Aires o que tienen a Buenos Aires como argumento o de alguna manera lo tienen mencionado. No sé si es tan consecuente con el tango como el tango lo es con la ciudad, ¿no? Es cierto, la ciudad no es la misma que era cuando nació el tango en los albores o finales del siglo XIX, albores del XX. Hoy que la suerte quiere que te vuelva a ver, ciudad porteña de mi único querer, y oigo la queja de un bandoneón, dentro mi pecho pide rienda al corazón. Mi Buenos Aires, tierra florida, donde mi vida termina. Se reanudó, en cierta manera, en los momentos en que yo volví a la ciudad. Y particularmente en los años 70, 72, por allí, yo conocí a Stortoni, conocí el Caño 14, tuve la posibilidad de ver la orquesta de Troilo con Goyeneche y tenía amigos que eran amigos también de Goyeneche, que me lo presentaron, etcétera, y fue así como volví a encontrarlo luego cuando se hizo el tango argentino en París. Lo volví a encontrar a él como volví a encontrar a toda la gente que hizo ese espectáculo, ¿no? Y a Goyeneche en particular porque me interesaba mucho cómo cantaba y que cada vez que podía lo iba a ver. E incluso cuando estuvo en París venía también a mi casa y incluso ha cantado en mi casa y tengo algunos testimonios de esas reuniones. Y esa flor que mi cuchillo te marcó bien merecida, la llevarás luciendo en el carrillo, es para que nunca en la vida olvides tu traición. Así, digamos siempre que el tango fue una cosa un poco familiar y un elemento de nostalgia, como
como parece ser la esencia misma del tango, ¿no? Nacido de todo, de esa corriente inmigratoria, de esa nostalgia de esa Europa abandonada o de esa Europa olvidada, etcétera, con las mezclas evidentemente de otras culturas, pero con esa estructura particular referida siempre a la ciudad, a sus habitantes, a los conflictos, a la vida sentimental de esos ciudadanos. Una música que ahora atravesó un poco el mundo. Yo siempre he sostenido, un poco en serio, un poco con ánimo de polémica, que la ciudad del tango es París. ¿Y por qué digo esto? Y lo digo porque los tangueros de la primera época no se conformaban con que el tango estuviera en esta geografía rioplatense o un poquito más extendida, a lo mejor en llegar a Brasil o en el interior de nuestro país. Su meta, su objetivo era París, que era el objetivo no solo de los criollos, era el objetivo de cualquier artista de toda latitud del mundo, fuera pintor, fuera músico, en fin, todos querían llegar a París. A principios del siglo XX, el tango comenzó a hacer furor en París. Ya antes de la Primera Guerra, viajaron algunos argentinos, músicos y bailarines, que iniciaron la conquista de Europa. Los Gobi y Villoldo viajaron contratados para grabar discos. Algunos músicos comenzaron a tocar tangos. Luego de la guerra se reinició y se fortaleció el fervor por el tango, con los viajes de Arolas, Eduardo Bianco y Francisco Canaro, acontecimientos que continuarían Julio De Caro, Osvaldo Fresedo y triunfalmente Carlos Gardel. El éxito de Canaro hizo que sus hermanos también tocaran en Europa. Es que el apellido Canaro se había hecho sinónimo de tango. Hubo también quienes fueron a la aventura, pero no llegaron al éxito. Enrique Cadícamo plasmó esa andanza con una letra memorable: Anclao en París. Tirao por la vida de errante bohemio, estoy Buenos Aires, anclao en París, cubierto de mana, bandeado de apremios, te evoco desde este lejano país. Contemplo la nieve que cae claramente desde mi ventana que da al bulevar. Cuando el tango despierta interés en París, cuando se crea un furor, porque uno hoy no tiene conciencia, a menos que lo estudie, lo lea, lo palpe de alguna manera con las vivencias actuales, lo que significó la llegada del tango al París. Recién acá se le liberó de esa clausura, de esa censura que se le había impuesto, porque ¿qué nos cuesta tanto investigar los orígenes del tango? Porque no es que fue solamente censurado, fue censurado y fue silenciado de un modo terrible, porque hubo una indiferencia total respecto del nacimiento del tango. Pero donde el tango realmente comienza a tener importancia en la difusión, ya no solamente desde el punto de vista de tener una suerte de permiso de entrada en la sociedad porteña, sino ser comentada en los diarios, es cuando París le da su bendición. En 1900 empezaron a viajar a París, digamos, los terratenientes, los anchorenas, los millonarios que tenían vacas. Se cuenta que llevaban músicos y una vaca para hacer un asado, o sea, un poco con humor, ¿no? Pero que, bueno, muchos músicos fueron como, serían los juglares de esa clase dominante, que empezó a haber trabajo para músicos argentinos porque no existía el tango allá. Y, bueno, muchos músicos se fueron. Villoldo estuvo, Gobi, por ejemplo, Alfredo Gobi nació en París porque el padre y la madre estaban con Villoldo en 1907, creo, tocando en Francia. De aquel Buenos Aires que nos vio partir, que en tus labios fríos aún tiemblan los tangos, que en París cantabas antes de morir. La lluvia de otoño mojó los castaños, pero ya no estabas en el boulevard.
llevar, muchachita criolla de los ojos negros, tus labios dormidos ya no han de cantar. Hay mucha discusión cómo llegó el tango a París. Todos sabemos, bueno, la historia que se cuenta de que la fragata Sarmiento llevó los ejemplares de la partitura de la Morocha, etcétera, etcétera. Pero sí hay un personaje que no ha sido muy estudiado, que es un violinista que se llama Pierre Boët, que es francés, que era el director de una orquesta que llevaba los buques que hacían la travesía El Havre-Buenos Aires, y que tocaban, entre otras tantas músicas que iban animando las noches de navegación, los tangos que había aprendido en Buenos Aires. Y esos son los primeros tangos que hasta donde yo pesquisé se escucharon en París. Ricardo Guiraldes, Alberto López Buchardo y otra cantidad de muchachada porteña que iba a París, como nosotros podemos ir acá a la esquina todos los días, se encontraron en París con que había una tertulia, una reunión de gente intelectual que regenteaba una señora que era esposa de un noble, Madame Resquet. Gracias a Antonio Requeni, el poeta, escritor, que en el año 60 le hizo una entrevista a un pianista catalán, José Sentís, yo pude reconstruir toda la historia. Requeni tuvo la gentileza de darme el material. Él le hizo un reportaje y José Sentís participó de la noche en que en esa tertulia aparecieron nuestros compatriotas, tangueros como eran, y bueno, fue presentado el tango a la sociedad francesa. Y entonces él, José Sentís en el piano, y después tocó Alberto López Buchardo también, y Ricardo Guiraldes, que era un gran bailarín, le mostraron qué era el tango. José Sentís tocó el entrerriano, tango de Mendizábal, y Guiraldes, dice la nota, lo bailó con una francesa llamada Yvette Guettet. Al otro día, que es una manera de decir al otro día, pero en fin, casi de inmediato, el París interesado en estas cosas que sucedían en esta actividad cultural que regenteaba esta señora, se interesó por el tango. Y ahí comenzó la famosa moda tango, que hasta hubo color tango. Rincones de París, con tus muros tan oscuros y esquinas y rutinas que penando busco. Todo eso trajo como consecuencia que aquí en Buenos Aires, el barón de Marquis, que era yerno del general Roca, hiciera un concurso en el Palace Theatre, no como algunos dicen en el Palais de Glace, sino en el Palace Theatre, que era otro lugar de reunión, donde lo más granado de la sociedad porteña, de las señoras, más los invitados de rigor, porque como no sabían cómo se bailaba el tango, hubo que invitar a Elías Alipi, hubo que invitar a alguna cantidad de gente que sabía bailar. Ahora una corrida, una buena sentada, así se baila el tango de mi flor. Así se baila el tango, sintiendo en la cara la sangre que sube a cada compás, mientras el brazo como una serpiente enrosca en el talle que se va a quebrar. Así se baila el tango, mezclando el aliento, cerrando los ojos para oír mejor. La izquierda francesa fue después del 68, del mayo del 68. Un poco le daban vuelta la cara al tango porque la burguesía había, pero era el pueblo, el tango fue tango siempre. Le cambiaron la pinta ya en Europa, es el tango, y en francés lo llamaron le tango, pero el tango siguió siendo con su ropa siempre igual. O sea que la burguesía sí apropió, como siempre, se apropia de las cosas del pueblo, del arte del pueblo, pero el tango siguió siendo tango, aunque fue en salones de la alta burguesía. Al llegar yo a París,
soñaba, entre otras cosas, aparte de querer conocer mucho el país, Francia, con hacer conocer lo mejor de nuestro tango. Porque yo llegué en el 64 y el tango empezaba ya a decaer. Y yo era un amante del tango de chico porque me crié en Buenos Aires, así que mamé de la década del 40, imagínate. Sentía necesidad de hacer algo para que renaciera. Es decir, lo que sucedió en la década del 10, alrededor del 13, 14, cuando los niños bien de la sociedad se lo llevaron a París y allí prendió el tango y volvió entonces a Buenos Aires, donde no podía entrar en las familias todavía porque era de los bajos fondos, era el ambiente de los piringundines, del arrabal. Entonces digo, se puede repetir la historia. Y si en Francia esto llega a aprender nuevamente, va a volver como un boomerang, va a volver a Buenos Aires, a Argentina, y de rebote después se va a extender por el mundo. ¿Por qué no? Intentémoslo. Pasaron muchos años y en París nuevamente se fortaleció el tango. Desde allí a todo el mundo, gracias a Tango Argentino. Se trataba de un espectáculo de canto, música y baile que se estrenó en noviembre de 1983 en Francia, con la producción y realización de Claudio Segovia y Héctor Oresoli. Tango Argentino tomó como base los espectáculos que ofrecían en Buenos Aires las casas de tango, de las que era máximo exponente. Un grupo de argentinos, entre los que está mi querido amigo Tomás Barna, abren Le Trottoir de Buenos Aires, las veredas de Buenos Aires, un boliche tanguero, donde un día caminando yo por allí lo encontré, me acuerdo a Francescoli, estaba tomando un café allí en la vereda. Bueno, allí se creó el primer espectáculo de tango post-dictadura, que fue Tango Argentino. Hablé con el Sexteto Mayor, que además consideraban músicos exquisitos a ellos, y aceptaron porque me dice, con el que hablé primero fue justamente con uno de los dos directores, Libertela, el otro era Stasso. Entro en contacto con él, le explico de lo que se trata, y me dice, pero usted me está hablando no como un empresario, porque usted viene aquí con el trabajo de empresario, me está hablando como un poeta. Y me gusta esta cosa de aventura, de sueño de ustedes y las ganas de hacer conocer el tango. Yo me prendo también y me hago socio espiritual de ustedes con los músicos. Los voy a convencer a ellos para que vayan. Digo, me dejó asombrado, porque yo no creí que usted... Pero por supuesto, por eso mío, por ser usted como es. Y se concretó también. Así que el Sexteto Mayor debutó el 18 de noviembre de 1981 y así abrimos la tanguería. Una noche que estuvo Cortázar también y lleno, por supuesto. Digo, era muy afín el estremecimiento que había de alegría interior, de música, de todo lo que el tango transmite. Todo eso, ese fervor se lo sentía de la misma manera que en el 40, aquí, en esas noches de Trottoir de Buenos Aires en París. Y los franceses se habían contagiado de tal, o lo habían asimilado de tal forma, que parecía que todos eran rioplatenses. Cuentan que en 1920, un aristócrata japonés, el barón Tsunami Megata, viajó a Francia, donde conoció el tango escuchando a la orquesta de Manuel Pizarro, un argentino que se hallaba en París. Megata aprendió a bailar el tango, volvió a Japón y llevó la novedad, varios discos y los pasos que sabía. A poco sus amigos se interesaron por el tango. Fue Megata quien enseñó a bailarlo y se preocupó por la edición o importación de discos de tango en su país. Esto dio sus frutos. Cada vez hubo más aficionados al tango en el Japón. Los discípulos, algunos le comentan, pero todos suenan igual, pero no, presta atención, insistía él. Y entonces les enseña la diferencia que hay entre una orquesta y otra, entre un tango y otro. Y después, junto a Junsaburo Mori, que era también un estudioso
del tango hacen reales sacrificios, no solo económicos, sino también de tiempo y de trámites para poder importar discos de tango desde Argentina. Y realmente hicieron muchos sacrificios para poder lograr eso. En el año ya 1932, Junsamuro Mori publica su primer libro, lo que sería el primer libro sobre el tango editado en Japón. La primera vez que fuimos a Tokio fue despampanante, porque yo nunca había salido del país, por ejemplo, a Estados Unidos todavía no había ido, y Tokio era una cosa, era el otro mundo, porque ya estaban las grandes tiendas, ya estaban las valijas con rueditas que acá todavía se inventaron como 15 años después. Algo que influyó para que a los japoneses les gustara el tango fue, primero, durante la guerra ruso-japonesa, la Argentina le cedió a Japón a principios del siglo pasado 2 acorazados, el Moreno y el Rivadavia. Y esos acorazados fueron muy decisivos, digamos, durante la guerra para que los japoneses ganaran esa guerra. Cuando terminó después de la Segunda Guerra Mundial, los primeros barcos cargados con trigo que llegaron al puerto de Tokio fueron los barcos argentinos. Entonces, eso ya desde lo de los acorazados despertó en el pueblo japonés un sentimiento de gratitud hacia el nuestro. Eso no es motivo para que les guste decididamente el tango, pero crea un terreno propicio. Y también es importante que durante la Segunda Guerra Mundial en Japón estaba prohibido el difundir música extranjera. Solamente se podía escuchar música clásica, alemana, italiana y el tango. Eso fue una de las simpatías que tenía Japón. Pero la otra es que ellos son más o menos tan emotivos como nosotros. Son emotivos, por cualquier cosa lloran. Esa es la otra. Y después que las orquestas empezaron a ir, empezando por la de Canaro, en el año 56 creo, la primera vez, pero eso era una cosa, porque yo hablé después con los músicos que habían ido en ese momento, era una cosa que hubo no sé cuántas cuadras de una sucesión de coches que seguían a los músicos, pero por todas las calles. Yo he visto en tanguerías japonesas escuchar tangos japoneses con la mirada perdida y un vaso de whisky en la mano, y me daba la impresión de que estaba en Buenos Aires. En fin, el tango es hoy ciudadano del mundo, es respetado y admirado, y su baile se practica en todas las latitudes. Aquel viejo tango que alguna vez fue menospreciado se convirtió en uno de los más felices embajadores argentinos en todo el mundo.